Saludos, mi nombre es Carmina Yamilet Cruz Romero, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad de El Salvador. Este día estaré realizando la segunda prueba ordinaria de la asignatura Seminario de la Enseñanza de las Ciencias Naturales 2, dirigida por nuestra tutora Natalia Griselda Archila. Estaré realizando la práctica número 2, presión hidrostática, octavo grado, unidad 4, nombre de la unidad, la presión en líquidos y gases, el contenido, presión, comprensibilidad y sus aplicaciones. Los objetivos de esta práctica es analizar y experimentar los principios fundamentales de la hidrostática, el principio de Pascal y sus aplicaciones. El indicador de logro que tenemos es que el estudiante analiza, experimenta con seguridad problemas para calcular la presión en cuerpos líquidos y gases, investiga y explica con claridad acerca del principio de Pascal y su aplicación en la vida cotidiana. Tenemos como introducción que la fuerza y la presión son conceptos que se relacionan entre sí, pero tienen significados físicos diferentes. Por ejemplo, sabemos que una fuerza es cualquier interacción capaz de alterar el estado del movimiento de un cuerpo. La presión, en cambio, es la relación que existe entre la magnitud de la fuerza y el área sobre la cual se aplica la fuerza. Diferente a los cuerpos sólidos, los líquidos tienen un volumen definido, pero no una forma definida, porque la adopta del recipiente que los contiene. Es un hecho conocido que cuando nos sumergimos en un río, una piscina o en el mar, experimentamos una leve molestia en los oídos. Esa molestia es causada por la presión hidrostática que ejerce el agua sobre nosotros. A esta presión la definimos como la presión que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Bajo inmersión, la presión hidrostática sobre una persona depende de dos factores. La primera es la densidad del líquido, ya sea del río, piscina o en el mar. Y la segunda es la profundidad en la que se encuentra el individuo. Ahora procederemos a las preguntas generadoras. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se encuentra sumergido. Y como esta presión se debe al peso del líquido, esta presión depende de la densidad, la gravedad y la profundidad del lugar donde se mide la presión. Procederemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la unidad de medida para la presión? Utilizando unidades del Sistema Internacional se tiene esta ecuación. F es la fuerza aplicada medida en Newton. Y la A es el área medida en metros cuadrados y P es la presión medida en Newton sobre metro cuadrado. A esta unidad se le llama Pascal. Otra ecuación que se utiliza para la presión hidrostática es otra medida para otra unidad de medida para la presión es el bar. La equivalencia con la unidad anterior es la siguiente. Un bar equivale a 100.000 pascal.
Y como se muestra en la ecuación que se observa en estos momentos, P es la densidad igual al cociente masa sobre volumen del líquido y H es la profundidad, G es la aceleración de la gravedad de nuestro planeta Tierra. La siguiente pregunta nos dice, menciona un ejemplo donde se aplica el principio de Pascal. Algunas aplicaciones del principio de Pascal son los sistemas de frenos de los automóviles, como se observa en la imagen, los gatos hidráulicos, que es muy común, se utilizan en los carros para levantarlos, y algunas de las aplicaciones del principio del Pascal son los sistemas de frenos de los automóviles, los gatos hidráulicos, las puertas de los autobuses, los carros recolectores de basura que cuentan con un sistema hidráulico para compactar la basura y las excavadoras hidráulicas. Ahora procederemos a la parte experimental. Los materiales que vamos a utilizar en esta práctica son una botella de plástico, una regla, tirro y una aguja. El primer paso a realizar es, vamos a hacer un agujero a 4 centímetros de la base. El segundo agujero lo vamos a hacer en esta parte de acá arriba. Ahora vamos a proceder a tapar los hoyos con tirro. Ahora vamos a llenar la botella. Ya teniendo llena la botella, vamos a quitar el tirro. Podemos observar la diferencia de la distancia de la presión que tiene el chorro. El primer chorro tiene una distancia de 20 centímetros y el segundo tiene una distancia de 10 centímetros. ¿Qué observamos en esta práctica? Se observa que la distancia del agujero número 1 es mayor que la distancia de la presión del agujero número 2. ¿A qué se debe esta diferencia? Esta diferencia se debe a que un principio fundamental de la hidrostática es que establece que la presión ejercida por el agua depende de la profundidad, es decir, que a mayor profundidad, mayor presión. Por esto, el agua sale con mayor velocidad por el agujero que está más cerca de la base. En conclusión, tenemos que si un líquido está en reposo, el peso del líquido que se encuentra en la parte superior ejerce una fuerza sobre el líquido que está abajo, trayendo como consecuencia que a mayor profundidad, mayor es la presión sobre la superficie. La presión hidrostática depende de la densidad del líquido y de la altura a la cual se encuentre sumergido el cuerpo. Eso es todo. Gracias por su atención prestada.